Bueno, desde COPEVI nos planteamos que el derecho a una vivienda adecuada es un todo, está relacionada con muchos derechos y nos planteamos esa situación. Implica entonces que cada vivienda pueda gozar de un espacio digno en el cual habitar, en el cual desarrollarse como individuo, como familia y también como comunidad. Que entonces en sí misma la vivienda debe ser un espacio, un lugar sano, seguro, que en paz también, que dé cobijo a cada miembro de la familia, desde los niños, la niñez, jóvenes, adultos y también considerando adultos mayores, para que puedan tener un lugar de cobijo, de privacidad, de higiene, de seguridad, y que además respete ante todo como diferentes circunstancias, entre ellos la identidad cultural, por ejemplo, cuando son poblaciones indígenas, cuando son poblaciones urbanas, campesinas, también su proceso histórico, todos sus antecedentes históricos y la forma en la que habita cada pueblo, cada comunidad. También que se reconozca en sí el contexto social, el contexto físico del lugar, y todo esto pensando en una diversidad, en todo el tema de la diversidad, de ser una sociedad diversa. No siendo la vivienda una de las necesidades humanas básicas, la falta de esta vivienda pues es una injusticia que pensamos que está derivada principalmente y directamente de la estructura económica y política de una nación, ¿no? O de un pueblo, de una comunidad. En particular de la distribución inequitativa de los ingresos que se tienen como al interno de esto, y que no podemos dejar de lado saber que esto nos lleva a una exclusión social y territorial. Entonces, la vivienda, al ser uno de los bienes que las familias ahorran y hacen movimientos incluso migratorios o hacen todo tipo de asuntos para resolver el derecho a la vivienda adecuada, y esto es uno de los bienes más costosos, marca una brecha entre la población rica y la población pobre. Entonces eso nos parece que es uno de los elementos más fuertes del derecho humano a la vivienda, y que entonces nos reafirma que todos como sociedad debemos revisar esto como un asunto no solamente de unas personas que les hace falta acceder a ese derecho, sino como una responsabilidad de la sociedad propia. Bueno, COPEVI ha participado desde hace aproximadamente 55 años como una de las primeras organizaciones de la sociedad civil, bueno, antes llamadas ONGs o de otra forma, pero en América Latina y en México, planteando el problema del derecho a la vivienda adecuada, se ha planteado diferentes herramientas operativas y metodológicas para poder coadyuvar a la incorporación de este derecho, y han sido diversas. Por ejemplo, en algunos años se plantearon elementos para fortalecer la figura de la cooperativa de la vivienda, por ejemplo en la Ciudad de México con mucho énfasis, y en otros momentos también ha sido el encontrar como modelos financieros de acceso a recursos públicos, por ejemplo de programas, sobre todo para personas que no son asalariadas, ¿no? Porque en el camino de los asalariados hay unas disposiciones del propio Estado, pero en el camino de las personas que no son asalariadas, pues encontrar esas fórmulas de acceso a subsidios o a créditos que tomen en cuenta que la gran mayoría de la población pobre de México pues debe encontrar unos métodos eficientes, adecuados a sus perspectivas y a su cultura para acceder a estos recursos públicos, ¿no? Que, bueno, están destinados para ello y entonces a ejercerlos. También ha sido importante vincularnos con otras redes nacionales y también con otras redes internacionales, por ejemplo, la Alianza Internacional de Habitantes o la Coalición Internacional para el Hábitat, que tienen discusiones no solamente en sus propios países, sino en espacios abiertos para la sociedad civil, tanto con el espacio de la ONU, o con otras asambleas que han sido muy, muy importantes para solidarizarnos con otras luchas de otros pueblos por este derecho humano a la vivienda. Bueno, yo creo que a estas alturas el derecho a una vivienda adecuada no lo podemos ver aislado, sino que tiene que ser con su interrelación a otros derechos que están vinculados al hábitat.
Entonces, uno de los elementos que ha sucedido después de las convenciones internacionales es que es el derecho a la ciudad, que pues nos da elementos para pensar en el acceso justo al hábitat. Y otro elemento muy importante que ha sido importante de vigilar ha sido el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Entonces, el tema de los desalojos, el tema del alquiler, son temas que como agenda pública nos hace falta desarrollar de mejor manera. Y también por el otro lado, en lo que nos corresponde como sociedad civil y como organizaciones sociales, pues es importante mantener la lucha y las acciones concretas de vigilancia, de reconocimiento y de denuncia cuando observemos casos que lo impliquen y que sean necesarios de poner en la pantalla más amplia a los más altos niveles también. Otro de los retos que veo importantes de resolver es la articulación entre los gobiernos locales, estatales, de la nación y todos los esfuerzos legislativos y de justicia para poner en el centro todos los derechos humanos relacionados al hábitat, pero junto con procesos de planeación, de vigilancia con la población en las cuales está siendo afectadas o que están desarrollando proyectos importantes. Suprema Corte, el poder de la justicia.